Entonces ahora vamos a la determinación clínica. Determinación clínica de los trastornos ácido-base. Lo primero que hacemos nosotros es evaluar los gases en el contexto clínico y lo primero que vamos a hacer es, primer punto, clasificar el pH. No importa qué orden sigan estos dos primeros puntos, sino que lo importante es en los tres primeros puntos y después yo puedo cambiar el orden como quiera. Pero en todos los casos debo cumplir los pasos a seguir. Clasificar el pH. El pH se clasifica como pH normal, se clasifica como ácido o acidemia, o se considera un pH alcalémico. pH normal ya lo definimos 7.35, 7.45. Menos de 7.35, mayor de 7.45. Bueno, eso es lo primero que todo. Entonces, yo clasifico mi paciente, es el pH normal, alcalémico o acidémico. Eso es lo primero. Lo segundo que uno va a hacer en este tipo de pacientes es lo siguiente. Coge, por ejemplo, el componente de la PaCO2 y hace lo mismo. La PaCO2 la clasifica como normal, aumentada o disminuida. Normal, si la PaCO2 es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Voy a considerar PaCO2 como el aumentada o hipercapnia. Si mi presión arterial de CO2 es mayor de 45 milímetros de mercurio, y hablaré de una PaCO2 disminuida si mi PaCO2 es menor de 35 milímetros de mercurio. Y después de ese segundo paso, la siguiente pregunta es, de acuerdo a lo que yo haya encontrado en mi paciente de PaCO2, es, por ejemplo, que yo haya encontrado que el paciente tiene 60 milímetros de mercurio de PaCO2 y mi pH arterial me dio 7.48. Entonces, la siguiente pregunta es, de un paciente que se considera normal, este PaCO2 que está aumentado, ¿pudiera explicarme este pH del paciente? Y la respuesta en este caso es no. En ese caso, yo sé que el trastorno primario no arrancó con un problema respiratorio. En este caso, no me va a explicar este grado alcalótico, porque 7.48 es más que 7.45 y sería una alcalemia. Por el contrario, si yo encontrara que este paciente tuviera 25 milímetros de mercurio de mi presión parcial de CO2, la siguiente pregunta era que uno se haría era, ¿es este PaCO2 compatible con por lo menos explicar parte de ese pH alcalino? Y la respuesta obviamente es que sí. Pero entonces uno se hace esa pregunta. Tercer punto. El tercer punto que nosotros vamos a hacer es, acá, preguntarnos por el componente de bicarbonato. Y decimos lo mismo. En mi bicarbonato normal, que ya lo definimos entre 22 y 26 mil equivalentes por litro, está mi bicarbonato disminuido o bajito, que para nosotros es un bicarbonato menor de 22 mil equivalentes por litro, o está mi bicarbonato aumentado. Mayor de 26 mil equivalentes por litro. Eso también lo hicimos con el CO2 de la misma manera. Pero aquí también hacemos lo mismo y nos preguntamos. Supongamos que el pH ahora que habíamos dicho, el pH era 7.48. La siguiente pregunta ¿es mi bicarbonato, cualquiera de los que yo hallé acá, compatible con el pH que tiene el paciente? Entonces, supongamos,
el paciente tenía 32 miliequivalentes por litro de bicarbonato. 32 es catalogado como más que 26, entonces está aumentado. Aumentar el bicarbonato es dar una alcalosis metabólica. Y como ese paciente tiene 7,48, yo pudiera muy fácilmente decir que en este paciente pudiera el bicarbonato aumentado ser compatible con el cuadro de explicarlo por lo menos en forma parcial. Por el contrario, si yo hubiera encontrado un bicarbonato, por ejemplo, de 18 miliequivalentes por litro, 18 miliequivalentes por litro es menos que el bicarbonato normal. Y nosotros tenemos claro que el bicarbonato está en la ecuación de Henderson arriba. Entonces, si el bicarbonato que nos encontramos menos que 18, menos que 10, disminuir un numerador me hará disminuir el pH, no será compatible con pH de 7,48. En ese orden de ideas yo podré decir que este bicarbonato no me puede explicar mi pH. Pero entonces pueden también ocurrir dos cosas, que tanto el componente bicarbonato como el componente de CO2 de pronto puedan explicar el mismo caso. Supongamos, teníamos un pH de 7,48. Obviamente esto es una alcalemia, la cual pudiera ser explicada. Suponga que yo haya encontrado un PCO2 de 30 milímetros de mercurio y haya encontrado un bicarbonato de 33 miliequivalentes por litro. Pues obviamente, siguiendo esto, ya hubiéramos determinado el pH, hubiéramos dicho que el calémico, al encontrar la PaCO2 de 30, nos preguntaríamos si es la PaCO2 de 30 compatible con pH de 7,48. Sí, porque este es un valor más bajo que lo normal. Y una concentración de PaCO2 más bajo que lo normal, me sube el pH en la ecuación de Henderson. Y también podríamos preguntarnos en el tercer punto, este bicarbonato que es de 33, que es más alto que lo normal, pudiera explicarme en este caso un pH alcalino, y la respuesta sería sí. Entonces uno tiene que ir por partes, porque a veces pueden presentarse que este vaya en favor de explicar el cuadro y este también, o a veces uno de los dos nomás. La otra pregunta tiene que ver con la compensación, y la compensación de los estados respiratorio se divide en aguda y crónica, en cambio la compensación renal es simplemente única. Y para eso tenemos nosotros que analizar ese componente de compensación. Uno compensa con el contrario al que nosotros vimos de alteración primaria. El pH inicial nos dice, nunca un trastorno ácido-base se compensa completamente. Y si un pH lo encontré yo ya entrada 7,48, yo ya sé que mi estado inicial fue una alcalemia, no una acidemia. Si yo encuentro un pH 7,31, mi problema inicial fue una acidemia, no una alcalemia. El pH inicial nunca, ¿por qué? Porque es que si yo parto de un problema, supongamos que yo tenía 7,6 y llegué a 7,48 de compensación, uno no compensa más allá para tirarse al lado contrario. Si compensa, es una compensación parcial. En la gran mayoría de los trastornos ácido-base, la compensación, el pH no llega a retornar a lo normal. Entonces, mucho menos va a llegar a pasarse al otro lado. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro para lo que nosotros vamos a ver de las compensaciones a nivel renal de los trastornos, por ejemplo, respiratorios y los respiratorios de los componentes que tengan metabolismo. Entonces, las compensaciones no son completas, cabe siempre, y nunca uno compensa más de pasarse el pH al lado contrario. Entonces, a uno el pH inicial le orienta a quién fue el trastorno primario, así el pH esté normal. Por ejemplo, inclusive usted puede tener un pH en el rango normal alcalino, por ejemplo, 7,43. Eso está entre 7,35 y 7,45, pues usted puede tener un trastorno ácido-base ahí. ¿Quién fue lo que lo inició? Se considera que esto es normal alcalino y el trastorno empezó ahí. Lo mismo si hubiera empezado aquí, 7,33.
está en el normal ácido. Siempre tómelo que hacia el lado que lo tire, ácido o alcalino, ahí fue donde empezó el problema. Teniendo en cuenta que va a tomar como 740 mi normal, entre comillas neutro, que nosotros lo tomamos de acá para 735 como normal ácido, de acá para acá 745 con normal alcalino. Entonces todo lo que caiga de más de 740 hacia allá, sea todavía en el rango normal o pasado de lo normal, o de 740 a 735 o más allá, pasado de lo normal, se considera que hacia acá el trastorno primario siempre arrancó como una alcalosis y aquí arrancó como una acidosis. Con esto entonces completamos la descripción inicial de esos trastornos clínicos a nivel ácido-base.